Hay dos revelaciones muy interesantes. Uno, que Delcy Rodríguez es considerada por Estados Unidos, además, obviamente sustentado con una importante evidencia, Ajá, como la mujer que maneja las finanzas del cartel de los soles. exactamente. En medio de toda esta crisis, esta es la mejor fórmula que encontró el régimen para proponerle a Estados Unidos. Es decir, que Delcy Rodríguez fuese, imagínate, con esa No, 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 trayectoria no. terrible que tiene Delcy Rodríguez, ser la presidenta, además, solo por el hecho de ser vicepresidenta, pero España. sin ningún legitimada, o sea, sin ningún tipo de De un gobierno legitimidad. Pero ilegítimo. sí, pero digamos, lo que se publicó, esto se conocía, de alguna manera ya se había revelado, por ejemplo, que estas gestiones habían sido realizadas además con la participación de un importante empresario venezolano que ha sido un aliado de estos hermanos Rodríguez, que había viajado a Washington para presentar esta propuesta. Pero lo que no se conocía, interesantemente, que revela el reporte del Miami Herald, hay dos revelaciones muy interesantes. Uno, que Delcy Rodríguez es considerada por Estados Unidos, además, obviamente sustentado con una importante evidencia, Ajá, como la mujer que maneja las finanzas del cartel de los soles. exactamente. Maneja toda la estructura financiera internacional que, en el caso particular de España, ella ha utilizado para pagar importantes Ujú, ujú, sobornos. ujú. Y estoy seguro que también en muchos otros países, no solo de Europa, sino también en América Latina, probablemente en África, en Asia, en todos lados. Esta es la mujer que maneja los cientos de miles de millones de dólares que produce además todo este negocio fabuloso en cuanto a las cantidades, ¿no? De narcotráfico, tráfico de oro, tráfico de armas, de chatarra, de humanos. Y la otra revelación interesante es que tanto Delcy Rodríguez como su hermano Jorge, que digamos se están ofreciendo como unas grandes figuras para una transición en Venezuela, están siendo acusadas, Ujú. señaladas de haber participado directamente en el envío de cargamentos de droga hacia Estados Unidos. También algo que está documentado. Sabíamos que Delcy también había tenido una acusación probablemente por la Fiscalía de Miami, que la vincula a un Exacto. cartel que llamaban el cartel de PDVSA, Ajá. de modo que este es digamos, la mejor fórmula que encontró el régimen, Pero y por supuesto para Estados Unidos es absolutamente inaceptable. impensable, inaceptable, ridículo, porque además volvemos otra vez a poner en la palestra que la decisión que está tomando este país, independientemente de que mate dos pájaros de un tiro, no está el derrocamiento de un dictador, sino llevar al jefe del cartel de los soles ante la justicia americana por el daño a la seguridad nacional y a lo que ha hecho a los Estados Unidos. Dicho esto, vamos a ver si lo que esta gente propone, creo que hubo dos propuestas formales según estaba leyendo, una en abril del 2025 y otra en septiembre también de este año. Y en uno de los esquemas, Delcy Rodríguez asumía la presidencia de transición si Maduro renunciaba, permaneciendo en el país bajo garantías de seguridad. Y en el otro se proponía que Maduro fuese exiliado posiblemente a Qatar o a Turquía o a algunos de estos sitios con los que ya habían estado negociando, y el gobierno de transición estaría encabezado por Delcy y por Miguel Rodríguez Torres. Ahora, me llama la atención que además hacen esta mediación a través de Qatar. Cuéntame un poco cómo ves todo esto, porque yo lo veo como el club de los tres chiflados. Bueno, Qatar ha jugado en el pasado un papel importante de mediación. Esto fue una propuesta que comenzó a realizarse, mejor dicho, una mediación que se comenzó a utilizar en la administración anterior. El negociador de la administración Biden, Juan González, sostuvo varias reuniones que, por cierto, estuvieron rodeados siempre del más absoluto secreto. Nadie sabía. Juan González se reunió en varias ocasiones con Jorge Rodríguez y posiblemente con Delcy Rodríguez en Qatar. Se habla que Qatar es un lugar donde el régimen tiene estacionado parte de una importante fortuna, ¿no? Incluso protegida, y esto es un tema Ujú, interesante ujú. porque esto va a jugar un papel crítico en un futuro de recuperación de fondos. Pero al mismo tiempo, aprovechando la cercanía de Qatar, ¿no? Qatar siempre ha querido presentarse digamos, en la escena del Medio Oriente como, digamos, un mediador, ¿no? No solamente en el caso de la crisis en Venezuela, sino también en el caso del conflicto de Gaza. Sabemos que los dirigentes principales de Hamas estaban protegidos por Qatar,
y parte de la negociación que terminó con la firma del cese al fuego se debió también al hecho de que Qatar le dijo a la gente de Hamas: no vamos a seguir protegiéndolos a ustedes. Entonces eso también precipitó, pero lo importante es que Qatar ha jugado un papel. Hay una cercanía, por supuesto, del liderazgo de este reino de Qatar con Estados Unidos. De hecho, se acaba de firmar un acuerdo en el cual Estados Unidos va a considerar una agresión contra Qatar como si fuera una agresión a Estados Unidos, y esto por supuesto lo pone, pero al mismo tiempo Qatar ha tratado, digamos, de tratar de jugar este papel de mediador internacional, un poco en la misma línea que trató de jugar Noruega en estas negociaciones, que por cierto fracasaron, porque estas conversaciones de Doha, las conversaciones de Qatar, que establecieron el respeto a las candidaturas presidenciales, los acuerdos para entregar el poder, nunca se cumplieron. Es decir, esto fracasó estruendosamente, la razón por la cual, no permitirle a María Corina que fuera candidata fue una violación de esos acuerdos que se alcanzaron en Qatar. Y obviamente esta nueva ronda de negociaciones que comenzó, como dicen, ¿no?, en abril y luego en septiembre, querían, por supuesto, era una expresión de gran desespero de la dictadura, porque se vio prácticamente, las puertas se cerraron y ellos trataron de buscar la ayuda de Qatar, pero esto, afortunadamente, digo yo, para los venezolanos, no tuvo ningún tipo de resonancia en Washington. ¿Tú crees que Estados Unidos, insisto, un madurismo, va a aceptar un madurismo sin Maduro, entendiendo que no se iban a romper las estructuras no solamente de esa dictadura y de ese régimen sanguinario, sino además del cartel? Porque Delcy ha sido una de las mujeres que ha estado señalada, como tú muy bien estabas indicando, de ser la que maneja los billetitos dentro del cartel, la que llevaba las maletas cargadas de dinero a España, etcétera, etcétera. La que ha pagado a Rodríguez Zapatero para seguir haciendo lobby en Europa. O sea, está perfectamente implicada. ¿Y tú crees que con la gente a la que ha tomado declaración las agencias federales de Estados Unidos, las labores de inteligencia que han realizado las agencias para hacer ese despliegue en aguas del Caribe, no van a entender perfectamente quiénes son cada uno de esos personajes, entendiendo además que ha sido el propio Estados Unidos el que no considera que el régimen de Maduro sea una presidencia legítima en Venezuela, porque para eso ya hay un presidente legítimo que está esperando para poder llegar a su país? Eso yo creo que, más que abrir un interrogante, lo que pone realmente es un punto de locura, como las muchas locuras que estamos viendo por parte de Maduro ahora. Ahora has mencionado un individuo que yo en su momento me enfrenté abiertamente a él, al señor González, en el programa de televisión, porque le hice una pregunta que a día de hoy tiene más preponderancia que nunca. Yo le pregunté abiertamente para quién trabajaba. Y él se quedó muy sorprendido, me dijo en un momento dado que parecía ofensivo, le dije: no, a mí me parece realista. Y como es una pregunta, yo no le estoy diciendo para quién trabaja, estoy preguntándole a usted para quién trabaja. Porque las decisiones que se tomaron en Washington en ese momento, el oído caliente que tenía la administración Biden para soltar al señor Alex Saab, para soltar a los famosos narcosobrinos, para aceptar condiciones concretas con PDVSA, las impulsó el señor González. Igual que el señor González, hay un núcleo de falsa oposición en Washington que yo me imagino que tiene que llegar el momento de eliminarla también, Castro. Yo no soy venezolana, pero llevo muchos años en este terruño y conozco perfectamente Washington porque he trabajado en cadena nacional. O sea, cuando yo me planteo quiénes son los lobistas que en estos momentos tratan de mover sus bracitos, yo sé que con esta administración y con el señor secretario de Estado Marco Rubio y con el señor Trump a la cabeza, va a ser muy difícil que les calienten la oreja. Pero ese lobby sigue existiendo allá y mi pregunta sigue siendo la misma: ¿para quién trabajan? Sí, estoy completamente de acuerdo, y además Juan González, sobre todo en las últimas semanas, los últimos días, ha intentado reforzar la narrativa que termina favoreciendo a la dictadura. Básicamente está diciendo que está siguiendo el guión que está poniendo a circular la dictadura, el hecho de que él está insistiendo que solamente el 5% de la droga circula a través de Venezuela, por un lado, y segundo, el tema de que es una reacción exagerada que hay que negociar. Vuelve otra vez a plantear ese escenario, y mira, ha habido años, probablemente una década de negociaciones que no han llegado a nada, por una razón muy sencilla: el régimen nunca va a entregar el poder. No sería prácticamente quedarse
a la intemperie, y esto no va a ocurrir. Y no entiendo por qué una persona como Juan González, que tuvo las posibilidades de hacerlo cuando fue asesor para América Latina en el Consejo de Seguridad Nacional, nunca tomó en cuenta eso. Además, eh, se sabía todo el pasado, se sabía todas las intenciones y las conexiones que tenían estos hermanos Rodríguez, que eran los encargados de la negociación con él, y sin embargo continúa en esa misma posición como defendiendo algo. Él se escuda en el hecho de que la razón por la cual él favoreció la liberación de Alex Saab por un lado y de los narcosobrinos y de varios otros más, es porque supuestamente factores de la oposición estaban de acuerdo con esa acción. Él menciona, por ejemplo, que Leopoldo López y otros miembros de la oposición en ese momento, cuando se tomaron esas decisiones, estaban respaldando esta decisión, pero ¿qué obtuvo a cambio Estados Unidos por esa liberación? Nada, fue una burla abierta, y me parece increíble que Juan González no tenga la decencia de decir, oye, mejor me callo. Exacto. Porque lo que he hecho hasta ahora absolutamente es una estupidez, ¿no? O sea, se dejó básicamente manipular, se burlaron de Estados Unidos, porque después Alex Saab, como tú sabes, fue exhibido, Sí, claro, como un gran trofeo, ¿no? Y era una manera básicamente de reforzar al régimen. Y él continúa en esa actividad de reforzar la narrativa del régimen, una cosa increíble. Castro, hablando con gente que había participado en inteligencia también, igual que tú, mucha gente me dijo en su momento, cuando había tanta insistencia por parte del régimen con Alex Saab, que no era simplemente un testaferro, no era solamente una persona que manejaba información. Ha habido muchas personas que han manejado información y han sido también muy cercanas a Chávez y cercanas a Maduro, que fueron detenidas y se les ha tomado declaración. Aquí se hablaba de que específicamente el iris, los ojos de Alex Saab eran los que abrían las bóvedas que están en Luxemburgo y en algunos otros dineros donde han guardado la fortuna que han robado sistemáticamente al pueblo de Venezuela. Y es el único que puede abrirlo, a no ser que le saquen los ojos y vayan con un ojo como en las películas a abrir la bóveda, no hay otra forma de que puedan hacerlo. Y que esa era la necesidad explícita que tenía el régimen de poder recuperar a lo que era su llave viviente de estas arcas. Sabiendo eso, ¿tú crees que el gobierno de Estados Unidos, después de los interrogatorios que le hizo Alex Saab, de lo que Alex Saab cantó antes de ser regresado a los brazos de papá Maduro, ¿tú crees que no saben ya dónde están ese dinerito y dónde están esas arcas? Mira, él durante el tiempo que permaneció en Estados Unidos, él ofreció algún tipo de información, incluso intentó entregar fondos, pero obviamente no todos los fondos, porque como tú dices, él tenía acceso privilegiado a estas cuentas, era la única persona autorizada, pero recuerda que en este momento gran parte del movimiento de fondos se hace a través de criptomonedas, a través de, digamos, wallets digitales que solamente controla una sola persona, y esta persona también, igual que en el caso, por ejemplo, de Tarek El Aissami, que también manejaba estas operaciones, porque muchas de las operaciones, y esto es una cosa importante, muchas de las operaciones, o quizá gran parte de las operaciones financieras que hace el régimen, ya sea para cobrar los traslados de droga y al mismo tiempo los negocios petroleros y de oro ilegales, ilícitos, secretos, todo esto se está haciendo ahora a través de plataformas digitales, como por ejemplo utilizan la moneda que se conoce como USDT, que es una moneda que que circula por todas partes. Gran parte de las operaciones en Venezuela se hacen sea en Bitcoin, en USDT, es decir, ya el dinero es más fácil esconder porque son operaciones anónimas, pero esto, por supuesto, Estados Unidos tiene una gigantesca lupa, porque el organismo que maneja esta plataforma, por ejemplo, esta criptomoneda que se llama USDT, está en las Bahamas, y ha mostrado la disposición de colaborar también con las autoridades de Estados Unidos, de modo que eso también forma parte. Pero definitivamente Alex Saab era la persona que había desarrollado estas redes financieras, ¿no? Que controla Maduro, porque esto es otra cosa que hay que decir. En Venezuela los fondos oficiales, los fondos que deberían estar a nombre
del Banco Central de Venezuela, Germán por Israel. ejemplo, o de los organismos, están puestos a nombre de Maduro, Nicolás Maduro. Esto es una cosa increíble. Sí, Yo he increíble. publicado cuentas que Maduro de 100, 200 millones de dólares que mantienen bancos de África, por ejemplo, están a su nombre, ni siquiera de la República Bolivariana de Venezuela. Y esto es una cosa no solamente ilegal, ¿no?, sino absolutamente inaceptable también.